Tenemos una concentración de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Hoy se hacen en toda España más de 200 concentraciones convocadas por la Coordinadora y también la hacemos aquí en Ciudad Real y en diferentes pueblos de la provincia. La concentración de hoy tiene como objetivo seguir manifestando nuestras reivindicaciones, que ya se conocen: el rechazo al 0,25 en la subida de las pensiones, la reivindicación de que se equiparen las pensiones al IPC anualmente y que eso quede establecido por ley para no estar al albur de cualquier gobierno que la pueda cambiar, la subida de las pensiones mínimas en el 8%, igual que subió el salario mínimo. Nos parece que la subida esa del 3% que dice el gobierno que va en los presupuestos es claramente insuficiente. También nosotros reivindicamos una pensión mínima de 1.080 euros, que es lo mismo que dice la Carta Social Europea. Hablan de 1.080 euros como la pensión mínima en Europa y es lo que reivindicamos nosotros. Y nosotros reivindicamos también, la Coordinadora reivindica también la vuelta a la jubilación a los 65 años. Consideramos que la vuelta a esta jubilación es necesaria, como es necesaria la derogación de la reforma laboral de 2012, que es la que está causando la cantidad de despidos que hay y los sueldos tan bajos que se están pagando en lo que el gobierno dice la recuperación económica, recuperación que no llega a las personas que trabajan y que por lo tanto no suben las cotizaciones y falta dinero en la seguridad social para pagar las pensiones. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que se derogue esa reforma laboral, igual que pedimos que las pensiones lo que tienen que estar es dentro del sistema general español, no en una parte, y que no deben pagarse solo con las cotizaciones, sino también con los impuestos, para lo que hace falta en España una reforma fiscal adecuada para que más paguen los que más ganan y los que más tienen. Ponemos un ejemplo: en España se cotiza la seguridad social en función del sueldo y las personas que ganan más de 3.500 euros al mes, que hay muchas, más esas ya a partir de ahí en adelante no cotizan a la seguridad social. Nos parece eso que es un absurdo. Cada uno tiene que cotizar a la seguridad social en función de lo que gana. Por otro lado, hoy queremos hacer especial hincapié en la concentración de hoy, queremos hacer un especial hincapié en la denuncia de los planes privados de pensiones. Los planes privados de pensiones a nosotros nos parece ni bien ni mal que existan, es una cosa más de la economía de mercado que existan. Lo que nosotros rechazamos rotundamente es que se desgraven fiscalmente. No nos parece lógico que el Estado desgrave fiscalmente los planes de pensiones. Por ejemplo, lo que van a desgravarse este año supone 1.400 euros, el dinero que va a dar el Estado a la gente que tenga planes de pensiones. Ese sería el dinero que hace falta, según dice Montoro, para equiparar las pensiones al IPC. Por lo tanto, ahí vemos cómo el gobierno, por un lado, regala dinero a gente que puede ahorrar y no se lo da a los pensionistas. Pero al mismo tiempo vamos a denunciar que en Europa se lleva ya varios meses haciendo una negociación que no se hace pública, o por lo menos no se conoce por la sociedad, que es un producto paneuropeo de planes de pensiones individuales. La Unión Europea quiere potenciar en todos los países de la Unión planes privados de pensiones con desgravaciones fiscales y planes privados de pensiones que lo que hacen es que la Unión Europea dice que no va a haber pensiones públicas suficientes y que por lo tanto tiene que haber planes de pensiones, en lugar de dedicarse a gestionar cómo tienen que ser las pensiones y cómo tiene que ser la fiscalidad en los países diferentes de Europa para que sí que pueda haber, como hasta ahora, pensiones dignas, porque nosotros estamos defendiendo las pensiones dignas ahora y en el futuro. Se ha redactado una moción que vamos a entregar, que ya hemos entregado de hecho a los grupos políticos del Ayuntamiento de Ciudad Real, para que en el próximo pleno, me parece que es a final de este mes, se trate y ver si se aprueba una moción en la que pedimos que el Ayuntamiento, como responsable o representante directo de la ciudadanía de cada pueblo, de cada ciudad, asuma las reivindicaciones de la Coordinadora que acabamos de resumir y al mismo tiempo haga público y le pida al Gobierno que no apoye los planes privados de pensiones y se pida al Parlamento Europeo que no apruebe este plan paneuropeo de pensiones individuales privadas. En este momento en Ciudad Real sí que puede acoger y puede hacerse eco de esta reivindicación. Si os dais cuenta, cada vez más las medidas que son realmente importantes son las que no se dan a conocer. Suerte que todavía pues hay gente que estamos un poco al tanto, un poco al loro de todo lo que está ocurriendo.
no lo decimos por nosotros, lo decimos en general por todas las personas mayores, que van perdiendo la confianza cada vez más en la gente que nos gobierna, y claro, iba buscando la información necesaria para ver qué va a ser con ello, qué va a ser su futuro, cuál va a ser su futuro. Las 5 medidas que le pedimos a la corporación municipal es la siguiente. La primera, que acuerde dirigirse al gobierno español y a los grupos parlamentarios de la Comisión Europea para pedirle que estudie las medidas necesarias para que los sistemas públicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes. También que acuerde dirigirse al gobierno español y a los grupos parlamentarios de la Comisión Europea para que promueva la eliminación de las desgravaciones fiscales de las aportaciones a los fondos de pensiones privados. Acuerde también dirigirse a la Comisión Europea para que retiren la propuesta del producto paneuropeo de pensiones individuales. Hasta que cuando se buscan nombres lo hacen bien. El 4, acuerde dirigirse al gobierno español para que proponga y apoye la retirada de esta propuesta en el Consejo Europeo. Y por último, acuerde dirigirse a los grupos parlamentarios para que rechacen esta propuesta de regulamiento cuando salga a debate. Como veis, son 5 cosas muy sencillitas. Seguramente nos dirán que esto no depende de ellos, que esto depende de Europa, porque es una directiva europea. Pues bueno, pues también hay representantes en el Parlamento Europeo de los ciudadanos, ¿no? Pues que allí que lo transmiten, y eso habrá que pararlo de alguna forma. Bueno, yo quiero volver a incidir en lo que dije el otro día, porque es de vital importancia. No os dejéis engañar. Se está diciendo continuamente por unos y por otros, inclusive por los que no tenían que decirlo, que no hay dinero para las pensiones ni para la subida de las pensiones. Eso es mentira. Es una de tantas mentiras con las que nos están engañando. La Ley General Tributaria, que es la que regula los ingresos del Estado, establece que los ingresos deben ser en proporcionalidad y de manera equitativa, de tal manera que los que más tienen que pagar más, y los que menos tienen que pagar menos. El artículo 31 de la Constitución dice exactamente eso, y es lo que la Ley General Tributaria obliga. Pues no hacen ni puñetero caso, porque las rentas personales de los trabajadores son las que soportan la mayor carga del Estado, y las rentas de sociedad, de capital, las que menos. Tener en cuenta que uno de los últimos golpes duros que nos han dado para los ingresos del Estado fue los 70.000 millones del rescate bancario, de los que el Banco de España ha dicho recientemente que 62.000 no lo van a dar ni devolver. Y ese es dinero de todo. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que no tienen que devolver? Cuando el propio presidente del gobierno dijo que no íbamos a pagar un duro de eso. ¿Por qué no hay dinero, según ellos, para las pensiones, para la revalorización y para seguir con el sistema público de pensiones? ¿Por qué las rentas de capital solo tributan una parte muy mínima de los ingresos del Estado? ¿Por qué gran parte del capital se está yendo a las sociedades de inversión variable, las famosas SICAV, que tributan un 1%? ¿Por qué esos señores que se han ido a las rentas de capital al 1% van a pagar eso al Estado, que son las cargas que soportan los gastos del Estado, y yo tengo que pagar el 19%? No, esto es un engañabobos a todos. Informaros bien sobre cuáles son los ingresos del Estado y cuáles son los gastos. Y este año, entre otras cosas, han presupuestado 2.000 millones para rescatar las empresas de las autovías. ¿Por qué
unas empresas privadas. Tenemos que pagarles los gastos cuando les va mal, y cuando tienen beneficios no recibimos un duro. Si son empresas privadas, tienen que apechar con la aventura de si les va bien o les va mal, porque ahí tienen su dinero y no el de todos. Informaros bien y las cosas nos irán de otra manera. Gracias. Hola, buenos días. En la anterior concentración solicitamos al Ayuntamiento un estarivel y una megafonía. Y lo pusieron. Y nosotros agradecimos públicamente al Ayuntamiento aquel estarivel para celebrar el acto. Hoy también estaba solicitado un estarivel y una megafonía. Y el Ayuntamiento hoy no ha cumplido y por tanto no le damos las gracias. Y yo personalmente digo, para las procesiones y para otros actos, todo. Para los pensionistas que reclaman una pensión y un sistema público de pensiones, hoy hemos visto que nada. Adelante. Las pensiones nuestras están como siempre, no van a subir ni van a bajar. Pero resulta de que todo lo que han recaudado en nuestra Castilla-La Mancha, con tanto multa y tanto no sé lo que decir, porque no creo que somos tontos. Sí, los más tontos de, bueno. Pero también le digo que no digan que no hay dinero. Dinero hay para todo, menos para nosotros. A ver si se aplican un poco el cuento, porque ya es demasiado cuento. Muchas gracias. Me han dicho alguna gente que se podía, más o menos, que no se habían enterado, que habría que publicar más, y para ello, pues entre nosotros estamos, digamos, ya poniendo un poco el fondo económico, pero abrimos la posibilidad de que cualquiera que quiera colaborar con nosotros, pues nos lo diga y ponga un pequeño fondo, de modo y manera que esto salga un poco adelante y seamos capaces de transmitir esa información a más gente con mejores medios. Muchas gracias. Del sistema público de pensiones. Dice hoy, hace pocas semanas, M. Rajoy, el presidente de gobierno de España, afirmaba que no había dinero para subir las pensiones. Las personas pensionistas le respondimos saliendo a la calle. Las grandes manifestaciones del 22 de febrero y del 17 de marzo obligaron al gobierno a romper el tope del 0,25%. Hemos conseguido entre todos y todas, con vuestra lucha, vuestra dignidad, vuestra firme determinación, que casi 3 millones de pensiones suban un 3%. En estos meses comprobamos que la movilización amplia, unitaria, persistente, continuada, es el único camino para defender los derechos de la mayoría social, de las trabajadoras y trabajadores, de las mujeres, de las personas pensionistas. Celebramos esta victoria en la lucha por la defensa del poder adquisitivo de las pensiones y, al mismo tiempo, sabemos que, con la aprobación de estas medidas, absolutamente insuficientes, el Partido Popular nos quiere desmovilizar. Pero nuestras reivindicaciones no han sido aún satisfechas. En el año 2018, más de la mitad de las pensiones perderán poder adquisitivo. Solo una de cada 4, el 25%, de las pensiones de viudedad se beneficiará de la subida anunciada, que la ley ya establecía para el año 2013. 300.000 pensiones de viudedad que no llegan a los 65 años no tendrán subida alguna. Se mantiene la aplicación de la subida del 0,25 a partir del 2019, índice de revalorización de las pensiones, IRP, que según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, se aplicará hasta el año 2023. Otros organismos estiman que hasta el 2038 y el 2016. Por eso,
Es necesario continuar con la movilización para que por ley todas las pensiones suban tanto como el IPC y por encima del IPC, las más bajas. Que tanto las pensiones mínimas como el salario mínimo tengan una cuantía de 1.080 euros como recomienda la Carta Social Europea. Exigimos el sostenimiento del sistema público de pensiones mediante las reformas e imposiciones fiscales con arreglo a las necesidades del sistema y participar como pensionistas en la solución del problema. Además, exigimos la derogación de la reforma de las pensiones de 2011, aprobada por Rodríguez Zapatero, y la de 2013, aprobada por Mariano Rajoy. Reivindicamos el blindaje de las pensiones en la Constitución para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo. Por último, reclamamos la anulación de la reforma laboral de 2012 que precariza las condiciones de trabajo, que reduce los salarios, que aumenta la tasa de explotación y limita los ingresos por cotizaciones sociales del sistema de seguridad social. Seguimos reivindicando la jubilación a los 65 años, recuperación de las pérdidas en poder adquisitivo en las cuantías de pensiones desde el 2011 hasta hoy, desaparición de la brecha de género en las pensiones. Denunciamos también el proyecto para un producto paneuropeo de pensiones individuales que la Comisión Europea entregó el año pasado en el Parlamento Europeo. La Comisión Europea quiere bajar las pensiones públicas en toda Europa y sustituirlas por planes privados de capitalización. La Comisión Europea propone desgravaciones fiscales para las rentas más altas, las que pueden invertir en planes de pensiones privados, y alienta la creación de activos financieros tóxicos. La Comisión Europea busca reducir la protección social pública y solidaria para hacer crecer los mercados de capitales. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones presenta mociones rechazando la propuesta de la Comisión Europea en todos los ayuntamientos de toda España, para después hacerlas llegar a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo. Y seguimos definiendo tres cuestiones que vemos fundamentales. Reforma íntegra del sistema público de pensiones para hacerlo más justo y redistributivo. Que la sociedad participe en un debate abierto sobre el mismo. Espera, que me he quedado. A ver. Con el micrófono. Terminamos. Presencia de los y las pensionistas en la mesa de negociación, que debe ser necesariamente con una fórmula distinta al Pacto de Toledo, ya caduco y obsoleto, tanto en sus objetivos como en su representación. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, la movilización en defensa del poder adquisitivo y del sistema público de pensiones continuará hasta que consigamos todas las reivindicaciones pendientes. ¡Viva la lucha de las personas pensionistas! Las pensiones son un derecho ganado y pagado. Que no te roben tu pensión, que no te roben tu futuro. Gracias. Quiero añadir una cosita. La feminización de la pobreza está en las pensionistas mayores ahora mismo, las que menos cobran, viudas o autónomas, o las que cobran simplemente la pensión no contributiva. Esto tenemos que paliarlo desde esta coordinadora y es uno de los objetivos importantes.